Bien, aquí de nuevo ya vieron ese trabajo recopilativo de informaciones originadas en torno a lo que es la Cueva de las Maravillas y los reclamos que hace el Defensor del Pueblo para que se mantenga como un patrimonio para todos los dominicanos. Vamos a conversar entonces con Nilo de la Rosa Jordain, ya ha estado por aquí antes, nuestro consultor jurídico del Defensor del Pueblo, de nuevo aquí. Encantado. Licenciado, igual con el señor Darío Antonio Nin, quien es el secretario general del Defensor del Pueblo, para hablar sobre el tema de la Cueva de las Maravillas. Y Nilo, para que me diga entonces los pasos jurídicos que se han estado encaminando para evitar que esto pase totalmente a manos privadas. Sí, lo primero que hay que aclarar es a la población qué es un área protegida. El Defensor del Pueblo, nosotros tenemos la obligación de proteger lo que son los intereses colectivos y difusos. Dentro de esos intereses colectivos y difusos tenemos lo que es el medio ambiente y principalmente lo que es las áreas protegidas. ¿Y qué son las áreas protegidas? De acuerdo a la ley 202-04, que es la ley sectorial de áreas protegidas, un área protegida no es más que un territorio, es un espacio del territorio nacional que puede ser tanto terrestre como marítimo, que se protege, se veda el uso humano a los fines de proteger la biodiversidad y en algunos casos, como son los monumentos naturales, como el caso de Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, proteger no solamente el medio ambiente, sino también una herencia cultural, un patrimonio cultural. Entonces, la Constitución de la República, en el artículo 16, que es sobre el cual el Defensor del Pueblo se fundamenta para realizar las acciones judiciales que ha estado haciendo en las últimas semanas, dice el artículo 16 de la Constitución, eso nosotros no nos lo estamos inventando, dice: la vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene constituyen bienes patrimoniales de la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir inalienable? Bueno, pues quiere decir que no se puede disponer, no se puede ni regalar, ni vender, ni hipotecar, ni arrendar. Eso es propiedad del Estado Dominicano, no puede pasar a manos privadas. En el caso de Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, estamos frente a un contrato en el cual se está cediendo a título gratuito, es decir, se está regalando más de 10.400.000 metros cuadrados dentro del área protegida denominada Monumento Natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas. Eso no solamente tiene una riqueza ambiental, sino que también tiene una riqueza cultural, un patrimonio cultural. Pero perdón, en la situación en que está ahora la Cueva de la Maravilla, ¿es lo que quiere, es contra lo que lucha el Defensor del Pueblo u otra situación adicional que se ha presentado? No, hay que separar la cosa. Ha habido una confusión en algunos medios, se han expresado algunas confusiones. Actualmente, la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas tiene la administración de lo que es el área de la cueva en específico, que no es todo el área protegida. Nosotros no estamos cuestionando eso. De hecho, todo el público dominicano puede ir, incluso los turistas, pueden ir a esa área, pueden ir a la Cueva de las Maravillas y podrán ver que han hecho un trabajo formidable en ese sentido. Lo que nosotros estamos cuestionando, porque la Constitución de la República la cuestiona, es precisamente que se transfiera el derecho de propiedad a los administradores de la cueva. Eso es lo que la Constitución de la República no permite. Una donación. Claro. Se transfiere el derecho de propiedad para que ellos sean los dueños, esa fundación sea dueña de un área protegida. Eso no es posible. Sencillamente porque la Constitución de la República lo prohíbe. No estamos cuestionando el trabajo que se ha hecho. Muy bien. ¿Cómo define Darío Nin, que es el secretario general del Defensor del Pueblo, lo que es un patrimonio cultural, y la reacción de los diputados o el Congreso ante la solicitud del Poder Ejecutivo de que se done este patrimonio cultural? El patrimonio cultural, Marino, es el alma de una nación, es su memoria histórica,
es su origen. El patrimonio cultural de un pueblo jamás puede estar en manos de particulares. Ese patrimonio debe estar vigilado y salvaguardado por el propio Estado dominicano, porque ese es el que garantiza que los dominicanos mantengamos siempre la unidad de criterio, que conozcamos nuestros orígenes. Y precisamente ahí, en esa Cueva de la Maravilla, hay arte, por ejemplo, arte rupestre, que de los primeros habitantes que tuvo la isla de Santo Domingo, donde están nuestros orígenes más profundos. Por lo tanto, es de interés nacional conservar siempre en mano del Estado dominicano ese patrimonio. El patrimonio cultural, tú sabes, puede ser desde un documento que te preserve la historia, la memoria histórica de este pueblo, de la nación. La nación dominicana inclusive es, tú sabes, mucho anterior que el propio Estado dominicano. La nación dominicana es lo que le da origen. Sin la nación es imposible que exista el Estado, ¿verdad? Entonces, ahí están las memorias históricas de esta nación dominicana, de mucho antes, de sus raíces. Por lo tanto, es ahí donde está la preocupación del defensor del pueblo, cuya misión es salvaguardar precisamente esos intereses que son derechos colectivos, que son intereses difusos, que nos corresponden a todos. Y el defensor del pueblo tiene como misión precisamente resguardar y contribuir a esa salvaguarda. Pero esta iniciativa de donar esos terrenos y con todo y el patrimonio, ¿es una admisión de debilidad del Estado dominicano de proteger sus propios bienes y prefiere entregarlo a manos privadas? Pero además hay otros patrimonios culturales, incluso rupestres, que hay en varios puntos del país que están sencillamente abandonados, como es el caso de San Cristóbal y las cuevas de Pomier. Bueno, pero independientemente que estén o no estén abandonados, esa condición no es excusa para que entonces empecemos a regalar lo que le corresponde. Lo que hay es que rescatar eso si no están en las condiciones que deben estar. Fíjate lo que sucede. Como te dijo el licenciado Nilo, no hay una oposición a una administración. No la hay. El problema es que esa administración puede dar todo el cuidado, toda la protección del mundo siendo patronato. ¿Cuál es el problema? Que ese patronato se constituye en una fundación y el patronato que debe administrar en favor del pueblo, la propiedad del pueblo, lo que quiere ahora es convertir la propiedad del pueblo en propiedad particular de la propia fundación, con la agravante, Marino, con la agravante de que puede entonces, ya siendo su propiedad, puede venderlo, puede hipotecarlo, puede enajenarlo en cualquier sentido. Y es lo que se ve. Hay una carta que se le envió en el 2007 al presidente de la República, porque el asunto es más complicado. Pasa que a veces se habla de una parte. Realmente la donación original de esa tierra no fueron las 16.000 tareas que se están ahora discutiendo, las que están en el Congreso. Fueron 49.400 y tantas tareas de tierra. ¿Dónde están las otras? Precisamente el problema o esto se destapa cuando por inconvenientes en traspasar eso, porque eso duró muchos años sin ir al Congreso, en el 2007 se le eleva una comunicación al Poder Ejecutivo solicitando que la Fundación quiere devolver 33.000 y tantas tareas para que las 16.000 restantes, que es la que ellos dicen que es la que necesita, entonces se le titule y se le pase definitivamente a ellos, cosa que no pudieron hacer nunca antes con el resto. Nilo, las normativas y todo este proceso legal, ya Darío dijo algo ahí, avanzó algo sobre esto, pero ¿cómo inicia en principio? Bueno, y ahora sabemos, no vamos a decir cómo termina, porque no ha terminado, porque en este caso ha intervenido la defensora del pueblo, pero ¿cómo inicia esto y cuáles son las normas legales en las que se basa cada quien? Sí, la Constitución de la República establece que el Congreso Nacional es el que está autorizado, en última instancia ya, a aprobar lo que son los contratos de venta o de donación de terrenos del Estado. En ese caso, el Senado de la República aprobó el contrato, sin embargo, falta la Cámara de Diputados, y es precisamente en este momento que nosotros,
le hemos solicitado, incluso hemos pedido medidas cautelares ante los tribunales de la República para que la Cámara de Diputados no incluya en la agenda legislativa este año, que ahora comenzó en el 16 de agosto, el conocimiento de este contrato, hasta tanto el Tribunal Superior Administrativo se pronuncie sobre la nulidad, que es lo que nosotros hemos demandado, la nulidad del contrato de donación. Todo este proceso comienza, para que la gente entienda, comienza con el decreto 248-04 del año 2004, mediante el cual el presidente de la República le dona una alta cantidad de terrenos a la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas, dentro del área protegida Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, sin tomar en cuenta que es un área protegida y no se puede hacer. Razón por la cual nosotros también estamos demandando la inconstitucionalidad de este decreto, que es el que fundamenta todo el proceso que se ha destapado ahora. ¿Cuántos decretos ha habido en torno a eso? Ha habido un solo decreto, Okay. y en el año 2010 hubo un poder especial del presidente de la República, mediante el cual reduce a 16.000 tareas, es decir, los 10 millones de metros cuadrados, 10.400.000 metros cuadrados, que son los que finalmente se colocaron en el contrato. Pero ¿cuál es el problema de todo eso? ¿Y cuál es el problema de este contrato? ¿Y cuál es el problema con la resolución del Senado que aprobó el contrato? Es que arrastra, todo este proceso arrastra el decreto del presidente del año 2004, el cual en su artículo 4, literal G, luego de hacerle el traspaso, la donación, permite a esta fundación vender, hipotecar, arrendar, alquilar, donar, ceder en todos los sentidos lo que se le ha entregado. Exactamente, entonces es un contrasentido. Las áreas protegidas son inembargables. Claro, ¿cómo es posible que yo pueda hipotecar un área protegida si son inembargables? Bueno, son una serie de inconsistencias legales que a la larga este proceso que nosotros hemos iniciado ante el Tribunal Superior Administrativo no tiene otra salida más que declarar la nulidad del contrato de donación. Nosotros no estamos cuestionando, repito, la administración de la Cueva de las Maravillas. Fíjate una cosa, y disculpa la que te interrumpa. Precisamente lo contrario sucede. Todos los decretos, por ejemplo, Joaquín Balaguer donó unos terrenos y le establecía en el artículo 3 la imposibilidad de hacer ese tipo de negocio, con la advertencia de que si lo dedican a otros fines que no fuera el que se esbozó para otorgárselo, pues el patrimonio vuelve al Estado. Este decreto, Marino, todo lo contrario. ¿A qué se refiere ese? Ese fue otras donaciones que ha dado el Poder Ejecutivo. Documentos que ustedes tienen. Correcto. Pero precisamente la condición es que si no se le da el uso para el cual se está donando, se devuelve al Estado Dominicano el patrimonio. Sin embargo, le autoriza a vender, que es todo lo contrario, que es ahí donde están los puntos que uno pues tiene que cuestionar. Bueno, hay muchos datos. ¿Y las categorías de patrimonio cultural, cómo se establecen ya? Sí, la ley 202-04 sectorial de áreas protegidas crea 6 tipos de áreas protegidas. Comienza desde las áreas de protección estricta, también tenemos lo que son los parques nacionales, también tenemos lo que son las reservas científicas, y en el caso de un monumento natural, que es una categoría que incluye tanto elementos ambientales como elementos culturales, en este caso de los taínos, de los primeros habitantes de la isla. Entonces estamos hablando de un monumento natural. En este caso es el monumento natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, que no es una sola cueva, son 6 cuevas que hay ahí. Pero solamente la gente visita una, o está habilitada una, ¿no? Bueno, la que principalmente está administrando esta entidad privada, y lo que la gente visita es la Cueva de las Maravillas. Hay más cuevas. Hay más ahí cuevas mismo en el área. En el área, claro que sí. Tenemos la Cueva del Jaguar, tenemos la Cueva de Dos Hermanas, la Cueva de la Iglesia, y tenemos también lo que son las cuevas Cumayasa 1 y Cumayasa 2. Es un territorio bastante extenso, de algunos 88.5 kilómetros cuadrados. Esas no están habilitadas para la visita. Esas no están habilitadas para la visita en las condiciones como está Cueva de la Maravilla, que todo el público ha visto que se ha hecho un trabajo bastante interesante en ese sentido. Y la reacción en el Congreso, bueno, ya los senadores la aprobaron, pero como quiera,
puede haber una reacción ahora solidaria con la actitud del defensor del pueblo. Igual la reacción en la Cámara de Diputados, ¿cuál es el apoyo que han logrado? Sí, usted ha visto que varios diputados han cuestionado esta resolución del Senado que aprueba el contrato de donación. Ha habido bastante apertura por parte de la Cámara de Diputados, de los miembros de la Cámara de Diputados. Ahora mismo estamos en gestiones porque vamos a tener una reunión con la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, un diputado de Pedernales. También tenemos en agenda una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Camacho, para los fines de con nosotros conocer esta situación. Y que bueno, la Cámara de Diputados tampoco tiene que esperar una sentencia de medida cautelar para abstenerse de conocer esto. Esto es algo que raya lo que cruza la raya del sentido común, la raya de lo lógico y de la constitucionalidad. Repito, el Estado Dominicano puede disponer de sus terrenos, claro que sí. Lo que no puede disponer son de terrenos que son áreas protegidas. Darío, ¿cuál es la tendencia actual en el Congreso sobre eso? Bueno, y lo que podemos observar es que precisamente, como dijo Nilo, el sentido común se va a imponer. Por lo menos van a estudiar, ya se han escuchado a muchos diputados particular decir que a partir de ese momento fue que tuvieron conocimiento, que van a investigar de qué se trata. Ojalá y lo hagan, porque el problema es que una vez el Congreso tiene todo el derecho del mundo de aprobar o no aprobar contratos, lo que le sometan. Ahora también tienen la obligación de investigar las fuentes, ¿verdad?, que sustentan esos contratos. Cuando se investigue y se compare lo que se le ha mandado con las disposiciones legales que contraviene, seguro que no podrá pasar eso en el Congreso o en la Cámara de Diputados. Porque ya sabemos que el Congreso, señores, está constituido por dos elementos, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. No importa que lo haya aprobado hasta este momento el Senado de la República, mientras no lo apruebe la Cámara de Diputados, para los fines legales no lo ha aprobado el Congreso. Oye, ¿y no debe también ser promulgado por el Poder Ejecutivo? No, porque esto no es una ley. Okay. Esto no tiene que ser promulgado por el Poder Ejecutivo, esto simplemente es un contrato que, según la propia Constitución de la República, necesita ser conocido y aprobado por el Congreso Nacional para que tenga la validez. Pero a raíz de esta iniciativa del Defensor del Pueblo, ¿ha habido alguna idea de hacer una comisión, ir a la Cueva de la Maravilla, ver lo que hay y estudiar todos los documentos legales? ¿Pero idea de quién? ¿De la Cámara? Tanto del defensor como de la Cámara. El defensor está en sesión permanente. Doña Zoila no le pide, como dicen en buen dominicano, no pierde ni pie ni pisada este asunto, y todos estamos contestes con ella. Todas las acciones que haya que hacerse para evitar que el patrimonio del pueblo dominicano, tanto cultural como la reserva antropológica y todo lo que nosotros hemos esbozado en esos escritos, pues estamos contestes, estamos dispuestos a ir no solo a cualquier jurisdicción a defender lo que entendemos que es justo, correcto, legal, constitucional. Sí, nosotros queremos aclarar también a la población de que el Congreso Nacional aprueba muchas leyes, muchas resoluciones, muchos contratos. No se puede presumir siempre de que ha habido conocimiento total de las cosas que le llevan a los legisladores. Lo que sí tiene que tener la población clara es que el defensor del pueblo está ejerciendo sus facultades constitucionales y legales. El deber del defensor del pueblo también es proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural. Sencillamente estamos haciendo nuestro trabajo. El Congreso ha hecho su trabajo, el defensor del pueblo está haciendo su trabajo. Todos somos soldados de la Constitución y el Tribunal Superior Administrativo está en el deber de defender la Constitución de la República, en este caso con respecto a lo que son el carácter inalienable de las áreas protegidas. El Tribunal Superior Administrativo está llamado a defender la Constitución de la República. Bueno, de esa zona de la región este, que pertenece a la Cueva de las Maravillas, se han sumado asociaciones, gente de la comunidad junto al Defensor del Pueblo para la defensa de este patrimonio. Sí, la doctora Martínez Guante ha hecho unos recorridos por la zona. Ese municipio de San Pedro de Macorís es el municipio de Ramón Santana. La doctora Martínez Guante, la defensora del pueblo, conjuntamente con su equipo, ha visitado la zona y
ha sorprendido también, no solamente el apoyo, pero también sorprende el desconocimiento que se tenía de la situación en algunas organizaciones de base de las comunidades de allá. El defensor del pueblo no solamente litiga y se pone una toga y pelea, el defensor del pueblo también educa, también informa a la población de las cuestiones que están sucediendo con respecto a nuestros derechos fundamentales. No se está cuestionando la administración, se está cuestionando de que se despoje al Estado y se le despoje a la nación de un patrimonio que le pertenece y que no puede ser dispuesto. Lo que pasa es que la cueva queda lejos de zonas urbanas. Es así. Y la gente entonces no se involucra mucho. Es así, bueno, pero es vista, es vistosa, se ve desde la carretera, todo el mundo sabe dónde está. Y bueno, esa Pero, situación... Nilo, discúlpame, pero precisamente te quiero tomar la palabra. Que dijiste que el defensor del pueblo no solamente educa. Precisamente, mira, hay unos calendarios acá, creo que trajiste, ¿verdad? Sí. Para que vea que no es ahora que nos estamos involucrando, donde pues el defensor se preocupa por la protección del medio ambiente, dar a conocer, a que el pueblo dominicano conozca sus monumentos, sus patrimonios, y lo ha hecho en 2 calendarios consecutivos. Es decir, no nos estamos metiendo en estos asuntos ahora. El defensor entiende que ese es su papel, preservar el patrimonio histórico, cultural, lo que le corresponde al pueblo, a la nación dominicana, y lo ha hecho con la educación, pero cuando hay que hacerlo con las acciones, como se están haciendo ahora, también lo hace con las acciones. ¿Ha llegado algún tipo de información al defensor del pueblo sobre otras áreas protegidas, patrimonio cultural que haya sido enajenado? ¿Eso es posible? Nosotros incluso se ha visto el trabajo muy destacado del defensor del pueblo en cuanto al tema de Valle Nuevo, el Parque Nacional de Rancier, así que se llama. Y bueno, el defensor del pueblo tuvo ahí una participación muy destacada, porque usted sabe que ahí había una serie de habitantes con mucho tiempo de vida ahí, y bueno, son cosas que no proceden. La ley establece las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer en las áreas protegidas. Nosotros tuvimos una participación con el Ministerio de Medio Ambiente, colaboramos profundamente en ese caso, y no es la primera vez que nosotros estamos trabajando con las áreas protegidas. ¿Quedan otros pasos por ejecutar para mantener este tema tanto en los medios como en la parte jurídica, contenciosa? ¿O ya se quedó ahí hasta que haya una definición determinada del tribunal? El Tribunal Superior Administrativo ya fue apoderado debidamente y conforme a la ley con respecto a la nulidad del contrato, otros actos jurídicos relacionados con ese contrato y la inconstitucionalidad del decreto 248-04 que nosotros hemos citado aquí. Las demás partes que han sido involucradas en este proceso tienen que pronunciarse legalmente en el tribunal, y también de manera paralela nosotros solicitamos medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo para que la Cámara de Diputados, por sentencia, esté impedida de conocer el expediente de la donación de la Cueva de las Maravillas. Fíjese que el defensor del pueblo es muy cuidadoso de sus facultades y de la separación de los poderes del Estado. Nosotros, como órgano constitucional, no podemos decirle al Congreso lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Sencillamente lo que nosotros hemos hecho es impedir que la Cámara de Diputados conozca de un contrato que está siendo cuestionado a nivel judicial. No puede hacerlo, no puede conocerlo hasta tanto el Poder Judicial decida sobre la nulidad de ese contrato. ¿Y cuál es la actitud de, por ejemplo, Radamés Camacho, el nuevo presidente de la Cámara? Sí, bueno, ha mostrado una actitud abierta, una actitud de escucha. Igual, la Cámara de Diputados no ha conocido el proceso, no lo ha conocido. La Comisión de Contratos no ha conocido el expediente, entonces nosotros estamos colaborando en el sentido de defender la Constitución de la República en este caso. Bien, pues aquí vamos a continuar con Nilo, con el licenciado Nilo de la Rosa, y también con Darío Nin. Vamos a conversar con el tema, a seguir conversando sobre el tema luego de la pausa. No tenemos pausa. Bueno, pues casi terminamos y no nos dimos cuenta. Bueno, pues nada, realmente ojalá y la conciencia pues llegue a la sociedad dominicana. Sí, es una última exhortación de ambos. Y que aprenda a exigir lo que le corresponde como sociedad, como nación, y que el Estado, pues el defensor del pueblo es un órgano del Estado. Precisamente el Estado está jugando su papel a través del defensor,
Y el defensor con esta acción lo que está es contribuyendo a salvaguardar los derechos, los intereses del pueblo dominicano. El patrimonio cultural, el patrimonio antropológico, reservas naturales, es propiedad del Estado dominicano y el defensor está jugando el papel que tiene que jugar. Eso es un derecho constitucional, ¿no? Así es, Claro. así es. Bien, pues gracias a los licenciados Nilo de la Rosa Jordain, quien es el consultor jurídico del Defensor del Pueblo, y también al licenciado Darío Antonio Nin, secretario general de la misma institución, por haber estado con nosotros y discutir este tema que a la gente le interesa. A la gente se ha hecho eco a través de las redes sociales y de los medios de comunicación sobre el tema, aunque parece que estaría lejos de la opinión del pueblo llano. No es así. Y ustedes me dicen que en la zona se han involucrado las organizaciones populares y también de civiles, cívicas. Así es. Bien, pues gracias por haber estado con nosotros, señores. Gracias. Nos vemos en una próxima entrega de El Defensor del Pueblo y el Pueblo.